apretón de manos para que choquen los 5 entre ambos, puede ser. Yo no tengo problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Hola, Hugo. Nosotros podemos hacer concesiones después de ganar todas las copas, eso es así. Todas no, les falta un montón. Qué verano, ¿no? Qué verano caliente, ¿no? Es que hay un verano caliente y hay gente que está caliente. Son dos situaciones no exactamente iguales. Venís unidireccional, no hay manera de correr, no hay manera de correrte de la temática. ¿Cómo voy a estar caliente después de 5 goles? Bueno. No hay manera que yo esté... hubo versiones que vos reapareciste recién ahora, Gustavo. Sí, reaparezco recién ahora y con la espalda así de grande y el pecho inflado. Hubo momentos difíciles donde se te esperó acá para pero fueron momentos de turbulencia laboral, que ya pasaron. Claro. Exactamente. Yo pensaba, fue un mejor arranque de año que en 2014, ¿no? Tanto en lo económico-social como en lo institucional. No hubo ni movidas policiales, no hubo corridas del dólar, más bien el blue parece, bien controlado, pero además con anuncios importantes, jubilaciones, laboratorios nacionales, indicadores económicos promedio, y sin embargo, Bloom. El hecho es de una envergadura notable. Claro, ahí apareció. Y nos deslizamos por un camino sumamente empedrado, en el sentido que si esto es efectivamente, ¿no? Que hay distintas hipótesis, si fuera la hipótesis que le tiraron un muerto a la presidenta de la Nación, ahí sí está siendo una situación complicada, porque los que tienen capacidad para hacer este tipo de cosas y no tienen ningún tipo de prejuicios para hacerla, perfectamente podrían hacer otra. Con lo cual, la situación que, como ves, está muy encrespada. Y además porque, visto, si uno es un francés, un norteamericano, y te cuentan exactamente la forma de alinear los hechos, hay un fiscal que denuncia en una denuncia impresionante en cuanto a la dimensión de la denuncia, no al sustento. El contenido. Claro. La presidenta de la Nación y su canciller forman parte de una asociación criminal para desimputar a los iraníes, y a los 96 horas muere. Claro. Es un armado directo para responsabilizar. Claro. Ahora, cuando te pones a analizar bueno, era evidente que el más perjudicado era el gobierno en toda esta situación. Ahora, a partir de una figura muy gris, que hizo muy poco para el descubrimiento de lo que pasó en la AMIA, más bien lo encubrió, catapultado a la situación de héroe nacional, ¿no? Es un continuador de la inercia del juez Galeano. Exactamente. ¿no? Barrer bajo la alfombra. Yo pensaba seguir en este las momento, pistas que quedan bien, para no seguir ninguna. Exactamente. Creo que realmente poner a Nisman con la bandera argentina es ofender a la nación y también a su memoria, puesto que parecía más vinculado a intereses relacionados con las barras y las estrellas que a la celeste y blanca. Pero fíjate, hoy cuando venía para acá estaba pensando, como ejemplo, si en lugar de Nisman el muerto hubiera sido Juan José Galeano, que está procesado y que va al juicio de encubrimiento, iba a ser, que era el destino que finalmente, si esto se desarrollaba con el tiempo, era el destino de Nisman en realidad, estar en la misma situación de Galeano. Aparte, Nisman fue fiscal adjunto a Müller y Barbaquia, que están procesados. Desde el origen, claro. Acá lo que hay que empezar a analizar y que no se está desentrañando y qué es lo que deja al descubierto la muerte de Nisman en primera instancia, es la complicidad significativa que tienen los servicios de inteligencia con la justicia y con la política. Que existían estas complicidades, y también con el periodismo, que existían estas complicidades, existían. Ahora, no teníamos conciencia hasta el momento de qué grado de complicidad había. Bueno, de buena medida, cuando hablamos con Aníbal Fernández, él decía, se dispara cuando se interviene la Secretaría de Inteligencia a través de Parrilli a mediados de febrero. Bueno, ahí yo tengo una hipótesis que es poco comprobable, ¿no? Y en el tren de la hipótesis, como todas las hipótesis, digo, me parece que el gobierno sabía que podía haber una movida de estas características, pero no tenía idea de qué dimensión, y que trató de actuar. Claro, con el diario del lunes nos damos cuenta que llegó tarde. Bueno, para ser justo con todo esto, el gobierno usó a la CIDE durante
buena parte de su mandato. En realidad la ruptura con la Secretaría de Inteligencia se produce precisamente por el memorándum de entendimiento con Irán. A partir de ahí, el sector más poderoso de la Secretaría de Inteligencia, la de Estiuso, se enfrenta con el gobierno. Y Estiuso era el que le proveía los datos investigativos a Nisman, la pista iraní, que indudablemente los dos se oponen porque, más allá que yo creo que el memorándum de entendimiento es débil en cuanto a su articulación, pero más allá de todo eso, se oponen porque es posible que quedara al descubierto la debilidad de todo su trabajo. Por decirlo de algún modo. Bueno, pero esa debilidad ya queda descubierto con las propias denuncias que hace Wikileaks. Digo, a partir de ahí. Además es posible que aparecieran responsables locales mucho más cercanos. Pero las denuncias de Wikileaks, que queda claro cómo se manejó eso, no establecen no establecen la inocencia de Irán. Lo que establece es que con lo que se investigó, Irán no es el culpable. Pero además se establece que Nisman estaba comprando, para decirlo en criollo, pescado podrido por parte de los servicios. Porque Nisman era consciente que Estiuso le mentía y que le vendía información. Otro dato, mientras pedimos un café, yo voy a tomar un café solo chico, no sé vos qué tomás. Un agua. Agua, 2 aguas. Con gas. Mientras esperamos el café, Sin gas para mí. un dato que independientemente de todo me parece bueno remarcar, yo reivindico el derecho de las personas a hablar en privado, personal o telefónicamente, sin ser escuchados, puesto que no han participado de ningún atentado. Quiero esto señalarlo con mucha intensidad. Yo hablo con mi madre por teléfono y ambos, porque sucedió algún hecho, algún episodio, criticamos a los Estados Unidos. Bueno, listo, los criticamos y decimos que está muy mal lo que hacen, ahora después no vamos y ponemos una bomba, ni participamos de un atentado. Lo que se está haciendo con muchos personajes de la vida política argentina, poniéndolos al modo macartista, que necesitan explicar sus conversaciones privadas para demostrar que no son terroristas, se me ocurre que es un error institucional muy importante y habla también de un poder judicial que está decrépito en la República Argentina. Pero, está atravesado por la vos te referís a la única, porque el teléfono intervenido era de Khalil. Todos los demás que participan en eso entran en vía indirecta. Los ciudadanos argentinos no tienen por qué intervenir en el teléfono. Jamás participó en nada y nunca nadie dijo que participara en nada. Entonces, vos no puedes estar expuesto a esa situación, porque un servicio sospecha de vos te graba la grabación y la justicia la difunde. No, bueno, pero ahí hay seguramente el teléfono de Khalil estaba intervenido por orden judicial. Es una locura. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? ¿Me entendés, Hugo? Porque si vos me decís, bueno, aunque más no sea, hay una sospecha de que alguna vez pasó cerca del AMIA. Lo debes decir, bueno, hay una mínima sospecha. Nada. Entonces, aquí lo que se está intentando destruir la vida política nacional. Bueno, la primera pregunta es... Que todos demos muestra de no ser parte de algo. ¿No? La primera pregunta es... Y se termina sin hablar de política. ¿Cuánto Así se interés quebró la vida norteamericana. ¿Cuánto interés genuino tenía Nisman de investigar lo que pasó en la AMIA y desprenderse de hechos políticos? Porque lo que uno establece a priori es que lo que buscaba era una trascendencia política. Digo, si el tipo hablaba siendo una justicia independiente, sus nexos entonces, era con la oposición y con gente vinculada a los servicios, estamos hablando de que no estaba buscando la verdad. Los intereses iban por otro lado. El interrogante sobre para quién trabajaba Nisman y quién le dio la orden de retornar en pleno enero para hacer esta presentación. Bueno, habría que preguntarle. Investigamos, la señal medio planteó el material del verano, digamos, con Patricia Burri Duro Pueyrredón, la mujer que habló con Alberto Nisman. Uno América, NED, CIA, ¿no? Patricia Burri no recibe órdenes de Macri, habla con Macri. Ella es la que habló y no se ha interrogado a Patricia Burri, que es una representante directa. Es evidente que, como bien se dijo, creo que lo dijo la presidenta, Nisman servía más como escándalo muerto que con su informe que podía ser devastado por cualquier investigador más o menos. Sí, en ese punto. Bueno, cuando decís lo de Khalil, yo supongo de que el juez, el que autoriza esto es Canicago Corral, que es el que estaba al tanto a pedido de Nisman. Uno lo que debería... El juez dijo que no había autorizado las escuchas en una de sus declaraciones. Bueno,
el que debía haber, sí, obviamente, cuando un juez autoriza una escucha, no se le comunica porque no tendría sentido a la persona que va a ser pinchado el teléfono. Ahora bien, lo que llama la atención, en todo caso, es que en una investigación Nisman no haya pedido, si consideraba, como finalmente aparece, por estar en las conversaciones con Khalil, a Delia, a Larroque y a Esteche, la lógica de cualquier era intervenir los teléfonos de los otros tres que están en la... Lo débil de la situación es que está intervenido el teléfono de Khalil, hablan con Delia, Esteche, y se lo menciona a Larroque, y si el fiscal consideraba que efectivamente formaban parte de una complicidad, bueno, siguiendo la lógica de su razonamiento, ¿por qué no intervino los otros teléfonos? Esto era elemental realmente. Algunos dicen que el juez no lo hubiera autorizado, que se hubiera dado cuenta de por dónde andaba Nisman. Fíjate que lo saltea y va al juez Lijo directamente todo este asunto de los escuchas, en la cual lo tiene Clarín, lo que representa de que ya sea Nisman o ya sea Lijo, le pasó las escuchas que se conocieron a Clarín. Ahí hay una... Por eso volvemos a traer la pregunta de primigenia. ¿Para quién trabajaba Nisman en realidad en todo esto, ¿no? ¿Y qué rol también tiene en esta participación de la investigación sobre las pistas iraníes, tanto la Embajada de Israel como la propia AMIA? Digo, porque ellos saben por dónde gira la investigación. ¿Por qué? Claro, y por qué terminaron, por qué siguen teniendo el acento en una causa que está absolutamente caída por la representación que tenía el propio juez Galeano, y por qué cuando se reabre esa senda vuelven a tomar ese camino sabiendo que a donde lo iba a conducir son a pistas falsas. Es que hay alguien que no quiere que se sigan pistas verdaderas porque hay autores que evidentemente están bien imbricados con el poder. Ahora, hablábamos con Artemio López y él nos decía... No incidió en la base electoral, no incidió en el perfil de voto que tiene frente para la victoria, no lo dañó, no hay dudas con respecto a que la principal perjudicada es la presidenta y la campaña va a seguir su decurso, más allá de tener más elementos argumentales. ¿Cómo ven eso? Creo que se sigue sosteniendo. Es un año electoral sobre todo y ahora arranca. La muerte de Nisman va a atravesar el año. Pero que tenga influencia, no sé. Eso cuánto... Artemio López hace una relación entre el atentado a la AMIA en julio del 94 y el rotundo triunfo de Menem en mayo del 95, cuando habían pasado 8 o 9 meses. Me parece que el contexto es diferente, es obvio que el contexto es diferente y eso puede variar la forma como se maneja esta información. Menem iba hacia la reelección, el gobierno estaba todavía en un momento... Pero este gobierno va hacia una victoria y la situación económica no se viene dañando. Igualmente hay que ver cuánto impacta también en el ciudadano de a pie común. Yo no sé si el tema está tan instalado como en realidad creemos que está, y esto se atraviesa dentro de los ámbitos laborales o en la casa o en lo que está. Volver a hablar de las carteras. Me parece que también pasa por otro lado y hay que ver cómo empieza a haber cosas de hecho de la realidad política económica nacional que tiene que ver con la posible apertura de paritarias, están los docentes peleando paritarias a nivel provincial, cómo impacta el aumento jubilatorio en el bolsillo de los más grandes. Digo, me parece que hay todo un contexto que hace que el caso Nisman empiece a desdibujarse un poco entre idas y vueltas. Es cierto que políticamente va a seguir instalado. Yo coincido con esa visión. Vos no tenés otra mirada, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Yo no, es posible que se diluya desde el punto de vista electoral. Lo que no se va a diluir es estar en el escenario político y mucho más si finalmente todo queda en agua de borraja. Pero ¿cómo sabemos que queda en agua de borraja? Porque también está instalado eso. No se puede barajar ninguna hipótesis que lleve a una certeza real porque todo podría estar oscurecido por la duda. Digo, si fue un suicidio van a salir a decir que no lo fue. El mismo esquema de la Iraní. Mejor está no metido, investigar claro, para que quede como limbo, eternos acusados. va a ser dudoso siempre, ¿no? Siempre nos va a quedar la duda, digo. Mira, si fueron los servicios, ¿cómo lo comprobás? Si no hay pruebas. Además nadie interroga a Patricia Bullrich, reitero. En su momento, cuando se hizo el juicio oral del Tribunal número 13 en el Comodoro Pi de la causa AMIA, y ahí estaban
imputados erróneamente Teliardín y los policías de la provincia de Buenos Aires, el tribunal, yendo contra la corriente que cerraba el caso con la pista local, dijo son inocentes y los absorbió a todos y procesó a los que investigaban, a los que los acusaron. De manera que ahí no hubo, después nadie levantó la voz diciendo Teliardín es un culpable que este tribunal se equivocó y lo absorbió. Porque quedaba claro, en función de la inconsistencia de las pruebas, que no eran culpables. Seguramente Teliardín y los policías debían haber sido procesados por una cantidad pero no por el atentado a la AMIA. De manera que aquí creo que la presidenta se equivocó rotundamente. ¿Pero por qué? Las dos cartas de Facebook, propia de una analista política, no de la presidenta de la Nación, dando hipótesis sobre un hecho de este y cualquier otro. La presidenta de la Nación, que además, que más allá de la falsedad y todo lo cierto, formalmente está implicada en la denuncia del fiscal que murió. Desclasificó todo para que se pudiera hablar. Eso es otra cosa. Yo estoy hablando de... Relevó a uso del secreto para poder... yo estoy hablando de la forma como se trató el caso. La presidenta de la Nación no está para dar pistas del asunto. No es ella la función que tiene que ser una presidenta de la Nación diciendo primero un suicidio, entre paréntesis, después esto es un asesinato. Primero, porque hay una causa judicial que dice muerte dudosa. Y entonces, cuando yo los escucho a la Nata diciendo esto es un asesinato, cuando lo dice Kovarlov en el entierro de Nisman, y critico esa posición de los que hablan de asesinato, me quedo con mucho menos recursos porque la responsabilidad de la presidenta es infinitamente mayor que la de la Nata y Kovarlov y una cantidad de tipos que dicen lo mismo, desde el rabino Berman a otro rabino que dicen esto es un asesinato. Si la presidenta lo dice, en un acto de irresponsabilidad muy fuerte incluso cuando usa tardíamente la cadena nacional, la usa hablando 45 minutos de una serie de cosas y al final aparece en forma muy leve el tema Nisman. Yo creo que no dimensionaron la magnitud del problema. ¿Qué era lo que tenía que haber dicho, en mi opinión, la presidenta de la Nación? Tomar a las 24 horas la cadena oficial y decir, la sociedad y esta presidenta, en representación de la sociedad, está profundamente conmovida por la muerte de un fiscal. Por lo tanto, pongo todo lo que tenga a disposición del Estado para lo que la justicia reclame. Mando mis condolencias a las hijas, 2 hijas chicas del fiscal Nisman, cuyas acusaciones responderé en el lugar que corresponde, que es la justicia. Le paso las condolencias y decreto... Igualmente no sé si eso cambiaría las cosas porque las críticas seguirían viniendo igual. No importan las críticas, pero me parece que por ahí la cuestión pasa por... Hay una constante del gobierno... Y sobre la distancia del arma, creo que fueron cosas innecesarias. Pero no mucho más que eso, porque las medidas si es un asesinato es un error, pero las medidas fueron importantes. Me parece que el error estratégico está en otro lado. De todo, y no se encontró nada. Es decir, ahí se muestra que hay un armado. ¿Sabes qué pasa? Que el error estratégico está en salir todas las mañanas, me parece a mí, esta es mi opinión. Lo de Capitanich. Es salir a contestar, no solo Capitanich, sino cada uno de los funcionarios del gobierno, las tapas de Clarín. El enemigo es mucho más grande que Clarín. Digo, Clarín es parte del enemigo. Es un portavoz. Clarín es parte del entramado de los enemigos. Hay un buen vínculo de Capitanich con la sociedad por la mañana. Está bien, pero digo... se hace entender. Eso está claro, se hace entender cuando las medidas son concretas. Pero también está todo el tiempo esa respuesta a las tapas de Clarín. Si dejamos que Clarín... Si seguimos dando trascendencia a Clarín, en función de que Clarín miente, y no apoyamos o no construimos medios alternativos para cambiar la visión contracultural, en función de eso siempre nos vamos a quedar con la tapa de Clarín. Me parece que hay que avanzar sobre esa discusión e ir más adelante. Y ahí me parece donde se corre a veces estratégicamente a hacer comunicados de estas cuestiones. Fui crítico también de las 2 cartas que se hicieron por Facebook porque me parece que no era la forma. Lo hemos discutido con vos también, Gabriel, me parece que no era la forma. Además de una presidenta que usa la cadena oficial en muchísimas ocasiones
ante un hecho, más allá de que la denuncia es débil y más allá que el fiscal al final de esta historia iba a ser procesado o debería haber sido procesado. Lo cierto es que se produce en una etapa en que no estás en eso. Estás en la etapa donde ese fiscal te acusa al gobierno de la nación. Entonces, la muerte de ese fiscal es de una envergadura notoria. Y si vos decís, la principal afectada soy yo, no que entro en la sociedad de la que yo represento, de la cual soy presidenta, y por lo tanto nadie más que yo tiene interés en que esto se dilucide. Y por lo tanto pongo todos los recursos. Está bien, de todos modos se ha entendido eso, ha salido fortalecida la presidenta. Yo, la verdad, la opinión pública, ¿no? Lo que pasa es que después de este hecho, hay gente que está esperando lo que sea. Sí, yo creo que lo que hay no. gente que se le creo que cae no hay- el pocillo de café y habla No, de. no, creo que no se mueve, no se mueve no se mueve el perímetro. Que han repetido barbaridades en contra del gobierno son los mismos que se han sumado al caso Nisman. Es más, te diría menos. Porque en el momento de la 125 vos tenías al PTS, al MST, a la Sociedad Rural, a la Federación Agraria, todos marchando juntos, juntando miles de personas organizadas. Hoy eso vos no lo ves. Hay una suerte de reclamo muy de sectores medios, muy ligados a la oposición más dura, con características personales psicológicas tipo Elisa Carrió, que no va más allá de eso, y ahí se focaliza la crítica al gobierno nacional. vos tenés en este momento un frente constituido por los industriales, un sector de la industria que se ve como... Avasallado por los acuerdos con China. Exactamente, que se ve, no sé, avasallado, no sé, se ve de pronto perjudicado. Por ejemplo, Pescarmona, que era el tipo que había ganado la licitación de una de las dos represas hidroeléctricas, tenía asignada la licitación, bueno, no había financiación, la licitación cayó y vienen los chinos con la construcción y la plata. Entonces, el Méndez, que es un impresentable, el presidente de la Unión Industrial, saca un comunicado durísimo con relación a los acuerdos con China y demás. Tenés el sector sindical. Sí, perdón, pero también hubo un debate adentro. El imperialismo de la nación. No, pero pará. Pero hubo un debate hacia adentro de la Unión Industrial, sí, y también se comienza a fragmentar la Unión Industrial porque hay industriales que dicen que este acuerdo los puede beneficiar. Vos sabés que en líneas generales los industriales, más allá de su de la UIA, más allá de los beneficios que obtuvo y de lo bien que le fue en todo este periodo, es adversaria del gobierno. Si se mantuvo en una cuestión de porque le iba muy bien. Sí, y porque además ellos solamente enfrentan en el momento en donde encuentran la posibilidad de que ese enfrentamiento pueda ser plausible. Tenés el tema de los servicios de inteligencia, que has pateado un hormiguero gigantesco con un resultado difícil de calcular. Es un submundo. Sí, ojo, que ahí queda también dañada la oposición. Pues la oposición, primero, no va a dar debate en el Congreso, al margen de que es un error antirrepublicano muy grande, digo, pero también tiene que hacer un mea culpa porque integró comisiones de seguimiento a la Secretaría de Inteligencia, donde tuvo la presidencia y tampoco se avanzó sobre eso. Digo, la oposición también en el tema tiene que ver en el coletazo político, ¿no? Como del Poder Judicial. ¿Para quién trabaja? Bueno, por el Estado argentino. Y tenés una parte de la importante de la Corporación Judicial violentamente en contra por razones ideológicas y por razones concretas de que le tocan la cola en el poder. Claro. De manera que, y buena parte de la política de los próximos meses se va a definir en el ámbito judicial. ¿No? Ahí hay una ofensiva muy fuerte. Pero tanto de eso junta votos. Yo creo que la marcha del 18 va a ser una marcha importante. ¿No? Una cosa es que haya un grupo de gente importante y otra cosa es que se junten adhesiones unificadas en un programa para vencer a un gobierno. Hay un trecho. La seguimos en el año, la seguimos en este 2015. Me parece que la manifestación del 18 vos podés encontrar algún grado de similitud, cambiado 70 años después, a la de la marcha de la libertad y la democracia, de la Constitución y la democracia y la libertad. Ese empuje no está. ¿Por qué tendría? Me pareció la 125 más cercano a eso. La situación del gobierno creo que es diferente a aquel momento del 2008. La seguimos.